Saludos chicos, bienvenidos a este primer video para mi canal. Me presento, mi nombre es Jorge Ojeda, trabajo como diseñador gráfico y la idea o el propósito de los videos que voy a ir creando continuamente van a ser principalmente el poder enseñarles a aquellas personas que necesiten utilizar los programas de diseño, tanto de Illustrator como Photoshop, a poder al menos saber utilizar las herramientas básicas, hacer cambios de documentos, de plantillas, quizás por ahí modificar también los elementos, ¿no? El curso va a estar enfocado en alguien que pues no tiene conocimiento de los programas, pero por algún motivo de trabajo, etcétera, tiene la necesidad de interactuar con ellos y mínimamente poder hacer cambios en los archivos, ¿no? Quizás completamente crear desde cero, pero sí al menos tener conocimientos básicos de cómo utilizar las herramientas, guardar el archivo, exportado, etcétera. Sí, entonces es principalmente en este primer video voy a concentrarme en Illustrator. Va a ser una secuencia de videos que yo considere que sean útiles para cada uno de ustedes. Obviamente si tienen algún punto en particular que quisieran que me enfoque, me lo pueden dejar en los comentarios para yo poder ir sumando estos videos y de esta forma apoyar a todas las personas que pues tengan que por motivo de trabajo o quizás también porque quieran explorar un poquito en el tema de estos programas, el poder utilizarlo de mejor manera, ¿no? Entonces bien, este primer video voy a enfocarme netamente en Illustrator, creación de documento y herramientas básicas, ¿sí? Posteriormente voy a subir una lista de reproducción en los que ustedes van a poder ver los videos de forma secuencial, ¿sí? Bien, entonces sin más que comentar, vamos a partir. En mi caso tengo la versión 2020 de Illustrator. Actualmente pues ya está disponible a 2023 y consecutivamente. Sin embargo, la interfaz es exactamente la misma y los añadidos la verdad es que son pocos, así que no va a haber una diferencia como tal de una versión a otra. Incluso posteriores, desde la 2018 ya van a tener una vista como la que tengo aquí. Y bien, cuando abro el programa o cuando abrimos el programa de Illustrator, vamos a apreciar esta ventana inicial, que es la ventana en donde creamos el documento. Aquí pues ves un resumen de los últimos archivos. Si es la primera vez que instalas el programa no vas a ver nada, va a estar simplemente en negro. Y la forma de crear el documento es la siguiente. Tenemos dos opciones, ¿ya? Vamos a irnos acá donde dice archivo nuevo o crear nuevo. Cualquiera de ambas van a dar el mismo resultado. En mi caso le voy a dar en crear nuevo. En el caso, y obviamente acá también lo menciono, si quieres abrir un documento, pues ya le pones en abrir y buscas el archivo donde lo tengas guardado, ¿no? En mi caso voy a crear uno nuevo. Al momento de crear uno nuevo nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana nosotros vamos a poder escoger perfiles de documentos que el programa ya se podría decir tiene guardados. El principal de ellos, o los principales son este que dice web, ¿sí? El de imprimir y por ahí también en algunos casos el que dice película y video. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre web, imprimir o película? Principalmente en el caso de web está pensado para ventanas, ya ventanas de internet, puede ser no sé, para un fondo de pantalla, etcétera. Y también tiene aquí algunas plantillas al tamaño de ciertas pantallas que usualmente pues son para Mac, ¿no? Las MacBook tienen un tamaño ya específico, ¿no? Entonces esas suelen ya tener acá su plantilla. Pero la gran mayoría que son el tamaño estándar de una pantalla Full HD, pues acá también la podemos ver, ¿no? Acá dice web grande, esto es para una pantalla estándar, ¿no? En Full HD, que es la que comúnmente se suele utilizar. ¿Ya? Entonces, la principal diferencia entre web e imprimir, además de los tamaños, es que la unidad de medida está dada en píxeles. ¿Ya? Si tú vas a crear un contenido para subirlo a redes, por ejemplo, para ponerlo en tu Facebook, Instagram o en tu página web, deberías crear el documento en esta pestaña de web, o bien seleccionando alguno de estas plantillas que concuerde con el tamaño de la imagen que necesitas,
O si ninguna concuerda, simplemente acá tú manualmente puedes colocar el tamaño, ¿no? Puedes ponerle, por ejemplo, para Facebook o Instagram, una imagen cuadrada puede ser 1500 por 1500, ¿no? Que es el estándar. De hecho es 1200 por 1200, pero yo les aconsejo hacerla un poquito más grande, ¿no? Pueden crearla de esta forma y le dan en crear. Y van a tener una hoja cuadrada sobre la cual hacer el diseño, editarlo, poner la imagen al tamaño. Y al exportarlo también los colores se van a ver de mejor manera. ¿Ya? Esto es en el aspecto de para redes sociales, para medios digitales, vamos a usar el perfil de web. Y para impresos, ¿sí? Nos vamos a ir a imprimir. Y aquí vamos a ver también algunos formatos de impresión. El A4, carta, acá dice legal, que es como el oficio. El A3, que es 2 veces A4, etc. Hay muchos más tamaños, ¿sí? Si no les aparecen todos, como en mi caso, que de hecho hay pocos, tú puedes manualmente colocar el tamaño también, ¿no? Por ejemplo, te piden para tu trabajo el tamaño de un A5 y aquí no está el A5. Pero puedes entrar a Google, colocar tamaño, formato de hoja A5 y luego vienes aquí y ya colocas el tamaño de forma manual. ¿Ya? Es simplemente eso. En mi caso, para el ejercicio, para el ejemplo de este primer video, voy a utilizar una hoja en formato A4. ¿Sí? Al simplemente darle un clic, automáticamente el tamaño cambia a ese formato que tú estás seleccionando. Si yo doy acá a 3, cambia, ¿no? Al doble del A4. Entonces, un pequeño detalle aquí es que casi siempre, ¿sí? Y esto ya depende, es un poco aleatorio de hecho, la unidad de medida está en milímetros. Entonces, si tú estás acostumbrado a trabajarlo quizás en centímetros, acá al costadito puedes cambiar. En vez de que esté en milímetros, le colocas centímetros y ya quizás más adelante, cuando tengamos que ver el tamaño de la hoja o de los elementos, probablemente esté ya todo en centímetros, entonces se nos va a hacer un poquito más familiar, ¿no? No es que te vaya a impedir nada que esté en milímetros, pero por temas quizás de comodidad, para que no te vayas a confundir, a veces estamos tan acostumbrados a trabajar en centímetros que te confundes cuando ves en milímetros, ¿no? Con un número de más. Para evitar por ahí confusiones, pues le puedes hacer ese cambio, ¿ya? Bien, luego, aquí al costadito también nos dice la orientación. Tiene dos iconos, ¿no? Uno que es como una hojita, una personita vertical y otra que es con el recuadro en horizontal. Y justamente como su nombre, o mejor dicho, como se ve en la imagen, el primer icono es de la hoja de pie, por así decirlo, verticalmente, y el segundo es para la hoja horizontal, echada. ¿Ya? Depende también del trabajo que vayas a utilizar. Mesas de trabajo se refiere a la cantidad de hojas. Así que en este caso voy a trabajar con una. Incluso si le pones una y necesitas más en el mismo proceso de trabajo, puedes agregar más también. Así que yo de hecho prefiero comenzar con una y ya luego si necesito más las voy añadiendo y las voy ordenando, ¿sí? Yo prefiero hacerlo así. Bien, entonces mesa de trabajo la vamos a dejar en una. Y en el caso de sangrado, acá nos dice superior, inferior, izquierda, derecha. ¿Qué es el sangrado? El sangrado se utiliza para imprenta y es básicamente un contorno extra que puedan tener las hojas. Por ejemplo, el A4, su tamaño común es de 21 centímetros por 29.7. En cualquier sitio ese va a ser el tamaño de un A4. Ahora, si tú le pones aquí en sangrado, por ejemplo, 0.5, medio centímetro, la hoja va a crecer medio centímetro a cada lado. Es decir, un centímetro más de ancho y uno más de alto. ¿Para qué? Para que al momento de que tú imprimas un documento, por ejemplo, tú quieres una hoja a full color, ¿no? La hoja se va a imprimir con un pequeño borde de más, un espacio de más. ¿Para qué? Para que luego en imprenta las guillotinas corten los filos de las hojas al tamaño exacto de un A4 y como tu diseño era un poco más grande que el tamaño original del A4, no va a haber el error quizás de que si la hoja se movió unos milímetros vaya a aparecer un pequeño filo blanco, ¿ya? Entonces, para eso sirve la demasía o el sangrado. Es un pequeño borde extra para que tú tengas más facilidad o más margen de error al momento de cortar los bordes de las hojas,
¿ya? En tema de papelería para volantes, portadas de cuadernos, tarjetas, etcétera, se suele utilizar el tema de la demasía. Pero esto ya es para un trabajo más profesional. Quizás al principio no sea tan necesario, ¿no? Si ustedes lo van a imprimir en casa, quizás la demasía está de más porque las impresoras de casa por defecto siempre dejan un borde blanco, así que no tendría sentido colocarlo. Solamente en el caso de que lo vayan a mandar a imprenta y sea un trabajo para quizás ya alguna empresa, ¿no? Algo que debe quedar totalmente ok, quizás ahí sí necesitamos utilizar la demasía. Pero para algo de principio, pues quizás no sea tan necesario. ¿Ya? Entonces, en este caso la vamos a dejar en 0. Si tú la quisieras agregar, la demasía estándar es 0.5. ¿Ya? Ese es el estándar. No se le da tampoco demasiado porque obviamente agrandaría ya mucho el diseño o quedaría menos espacio para otras hojas. Entonces, 0.5 es el estándar. El modo de color, esto es importantísimo. Ahora que estamos viendo el tema de creación de documento. Tenemos dos formas o dos modos de color en Illustrator. En el caso de plantillas para web, el modo de color que se utiliza es RGB. ¿Ya? Siempre, indiferentemente del tamaño. Siempre va a ser RGB. Y en el caso de archivos para impresión o para imprimir, el modo de color debe ser en CMYK. ¿Cuál es la diferencia? RGB son básicamente los colores que conforman los píxeles de las pantallas, ¿no? Red, green y blue. Entonces, estos colores que están pensados para ser expuestos en pantallas, ¿no? En monitores, usualmente tienen un acabado más vívido, más encendido, son tonos más fuertes, por así decirlo. Hay un mejor contraste, ¿ya? En cambio, cuando tú pones en imprimir y seleccionas el modo de color CMYK, lo que hace el programa en general es tratar de igualar los colores a cómo se verían en una hoja impresa con 4 tintas, ¿no? Con cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, siempre va a haber una diferencia entre utilizar el modo de color CMYK al modo de color RGB. En el modo de color CMYK, en pantalla, tú vas a ver los tonos un poquito más opacos. Y en el caso de RGB, vas a ver en pantalla el mismo color, quizás lo vas a ver un poco más encendido. ¿Por qué? Porque la pantalla en RGB sí puede mostrar esos colores, pero en un formato impreso no. Entonces, es importante que si tú vas a imprimir un documento, esté en modo de color CMYK. Y si lo vas a solamente a subir a tus redes, a tu Instagram, a tu tienda virtual, a tu blog, etcétera, lo pongas en RGB para que los colores sean más vivos, ¿ya? Entonces, existe esa diferencia. Obviamente va un poquito más allá porque dentro de los modos hay también perfiles, pero para evitar cambios drásticos en general del color, les aconsejo que para imprimir siempre CMYK y para web que esté en RGB, ¿ya? Así que como está acá en imprimir, ¿no? En el A4 le estoy colocando, o bueno, ya estaba colocado en CMYK, pero no está de más que lo verifiques, ¿ya? Los efectos de rasterizado, esto es como, podría decirse que es como la densidad de píxeles. Para impresión yo aconsejo siempre que esté a 300, ¿ya? Siempre a 300 en el caso de impresión. Y en el caso de web, sí, le pueden poner 150, ¿ya? Para web, o sea, para medios digitales. Y listo. El último aspecto que dice modo de previsualización lo podemos dejar por defecto. No vamos a necesitar cambiar a cada píxel o a sobreimprimir. No lo vamos a modificar, ¿sí? Entonces, estos van a ser los aspectos básicos que siempre vamos a estar nosotros trabajando, ¿ya? El ancho y alto del documento, en el caso de imprimir o de impresión, son unidades de medición física, ¿no? Por ejemplo, milímetros, pulgadas, pies, etc. Y en el caso de web, siempre la unidad de medida va a estar dada en píxeles, ¿ya? Si te piden algún documento para una página web, para el banner, etc., tienen que por lo menos decirte qué ancho o qué alto va a tener. Si no te lo dicen, el ancho lo puedes tú más o menos calcular por el formato de las pantallas, que es 1920. Pero el alto quizás sea otro. Entonces,
En el caso de web sí es importante saber el tamaño en píxeles. Nunca te van a decir en centímetros. Hazme mi portada en 10 por 10 centímetros para mi página de Facebook. No, eso jamás. Siempre te van a dar el tamaño en píxeles. Es más, si tú googleas en internet tamaño de portada de Facebook, te va a salir en píxeles. De Instagram, los tamaños de los posts también, en todos salen píxeles. Y en el caso de impresión, aquí sí ya son formatos físicos, ¿no? A4, A3, A2, A1, A5, etcétera. ¿Ya? Entonces, o tamaños también personalizados, pueden ser banners también de 1 metro por 2, no sé, ¿no? 50 por 80, depende ya del trabajo que quieran realizar. Esos formatos que no están aquí ya se colocan de forma manual, ¿no? Aquí solamente están algunos de los más básicos, ¿no? El A4, el A3 y poco más, ¿ya? Bien, entonces le vamos a dar en crear, ¿sí? En este caso, ojo, para impresión. Más adelante haré algún documento en web para que también vean por ahí los cambios y demás. Listo, le doy acá en crear y me va a generar mi documento, la hoja en blanco, ¿sí? Y bueno, veo toda la interfaz de Illustrator. Aquí una pequeña aclaración. En Illustrator, la primera vez que utilicemos el programa, vamos a encontrarnos con esta vista, ¿ya? Así. Esta vista. Es la primera vez cuando tú abras el programa. Si ya lo has abierto antes, quizás no te aparezca. Pero si es la primera vez, te va a aparecer así. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué ha ocurrido, no? ¿Por qué lo veo distinto como estaba hace un momento? Este es el perfil o el perfil de trabajo esencial, ¿ya? Así lo llama Illustrator. ¿Y a qué se refiere con esto? Que vas a encontrar los elementos más básicos que tú necesites para la mayoría de trabajos, se podría decir. Primero vamos a identificar las áreas. En la parte superior, ¿sí? Arribita, tengo la barra de menú, en donde encuentras el típico archivo, guardar como, nuevo, abrir, ¿no? Salir, que es como cerrar el programa, ¿no? Y algunos otros nuevos que poco a poco iremos viendo, que está el edición, objeto, texto, etcétera, ¿ya? Esto es la barra de menú, en donde podríamos decir que hay opciones, no tanto para trabajar las imágenes, sino más que nada para el documento, ¿ya? Luego, a la izquierda, tenemos la barra de herramientas, ¿sí? Aquí está la barra de herramientas, que no están todas, algunas están ocultas, pero se podría decir que son las principales. Y a la derecha tenemos ventanas o propiedades, ¿no? Acá tengo una ventana de propiedades que me da el tamaño del documento, acá están las capas y la biblioteca, ¿ya? Estas ventanitas se pueden también cerrar o puedes abrir nuevas. Cada ventana tiene distintos aspectos que uno puede configurar para que te ayude a trabajar de forma más ordenada o que sepas el tamaño de los objetos, etc. ¿Ya? Entonces, esta es la primera vista que tú vas a ver. Yo les aconsejo, si en el caso que ustedes tengan esta vista o que quieran tener una similar a la que yo les voy a aconsejar, van a hacer lo siguiente. Se van a dirigir a ventana en la parte superior, ventana, y van a buscar la opción que dice espacio de trabajo, ¿ya? En espacio de trabajo van a ir a donde dice diseño, ¿ya? Donde dice diseño. En diseño, cuando ustedes cliquen en diseño, si no han entrado anteriormente, como en mi caso, yo ya di clic en diseño y hemos visto que ha cambiado, ¿no? Que todo ha cambiado, pero está con ventanas así flotantes y demás. Quizás a ustedes no les aparezca así. ¿Por qué? Porque a mí me aparece así porque yo antes estaba trabajando ya en el perfil de diseño y lo que he hecho es como que desordenarlo un poquito, ¿no? Porque yo uso ciertas ventanas y demás, entonces tiene este aspecto. A ustedes les va a aparecer probablemente, miren, ya estoy en diseño, voy a ponerle aquí en restaurar diseño, ¿ya? Y miren, así es como es el perfil de diseño por defecto. Si ustedes lo tienen también, quizás ustedes ya estaban en diseño, pero lo han movido, han desordenado quizás las ventanas, pueden volver al perfil de diseño base, yéndose nuevamente aquí a ventana, espacio de trabajo, ¿no? Y si ya estás en diseño, le das acá abajito en restaurar diseño, ¿ya?
Y listo, ya tengo el orden del programa de la manera en como yo usualmente prefiero trabajar. Ahora, ¿por qué le he puesto en diseño? Porque yo particularmente siento que en el perfil de diseño tengo más accesible las ventanas que vamos a utilizar o que comúnmente son las que más se necesitan. Y la primera de todas ellas es esta que está acá escondidita debajo, que se llama capas. Está acá escondida. Voy a darle un clic aquí, a capas. Miren, ahí como que se abrió, ¿no? Como que estaba comprimida, le das un clic y se abrió. Esta ventana de capas la voy a arrastrar hacia afuera un momento, ¿sí? Simplemente le das un clic a la palabra y la arrastras hacia afuera y la sueltas. Ahí está, y se queda ahí flotando. Otra ventanita que también voy a utilizar bastante en Illustrator es la de buscatrazos, ¿ya? Pero esa ventanita de buscatrazos no está aquí por ningún lado, no la veo. Bueno, de hecho no está. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que aparezca una ventana que no encuentro, ¿no? Para eso, nuevamente, fíjense, aquí en ventana, esto que dice ventana ya se van dando cuenta que es más que nada para organizar todo el documento, las herramientas, lo que estás viendo en el documento, el orden, etcétera. Entonces, fíjate que entro a ventana, voy a donde dice busca trazos, acá está, busca trazos. No tiene un check, mira, está como que libre. El de capas, aquí está capas, sí tiene check. Eso significa que está visible, aquí está. Pero busca trazos no. Entonces si yo le doy clic a busca trazos, mira, acá aparece. Acá está la ventana de busca trazos. Puede hacer que te aparezca así como en mi caso aquí. O a veces aparece acá en la esquinita también. Acá metidito, escondido aparece. Tienes que estar ahí atento porque en el caso de que aparezca acá en la esquinita, a veces uno no lo ve y piensa que no está, ¿no? En el caso de que aparezca aquí, lo arrastras, Tomás. Lo arrastras y lo pones aquí. Y listo. Yo personalmente prefiero tener estas ventanas así, flotando. Pero si tú deseas, también las puedes dejar acá, ¿no? Las puedes dejar acá la de capas y la de buscatrazos la puedes poner al costado también, ¿no? Aquí está. Solo que como que se comprime mucho, ¿no? Eso es lo que no me gusta. Entonces, yo por eso les decía que prefiero sacarlas, ¿no? Pero bueno, ya es elección de cada uno. Bien, entonces, esto es ya estamos básicamente con el documento listo para comenzar a ver las herramientas y a cómo funciona. Y para empezar, ¿sí? En la sección de herramientas, vamos a comenzar no con la primerita de todas. De hecho, no las vamos a ver todas. Las que les quiero mostrar aquí en este primer video son las principales, diría yo. Más adelante, y los invito a que ustedes, después de haber visto el video y ver las herramientas principales, como quien dice jugando, vayan viendo cómo funcionan las otras herramientas, cómo interactúan, etcétera, ¿no? Es simplemente para que ustedes se den cuenta. Pero las principales que les voy a mostrar ahora son las que creo les van a permitir mínimamente ya tener algún conocimiento básico de cómo editar ciertas formas, etcétera. Bien, entonces, voy a comenzar con la herramienta rectángulo, ¿sí? Que su icono es justamente, es como un cuadrado realmente, pero su nombre es herramienta rectángulo. ¿Para qué sirve esta herramienta? Yo le doy un clic, ¿sí? Y con esta herramienta, como su nombre indica, lo que puedes hacer es crear o cuadrados o rectángulos, ¿no? En el tamaño que tú quieras, el ancho y el largo que tú quieras. Básicamente es lo que te permite hacer, ¿ya? Esta herramienta, al igual que te permite crear cuadrados, también te permite crear círculos, ¿ya? ¿Cómo hago para que en vez de hacer cuadrados ahora cambie a círculos? Pones el mouse encima de esa herramienta, le das clic derecho, ¿sí? Y te va a abrir estas opciones. Aquí ahorita está en herramienta rectángulo, pero si yo quiero hacer círculos, puedo cambiar a donde dice herramienta elipse, ¿ya? Y hace exactamente lo mismo, ¿no? Te va a dibujar círculos del ancho y alto que tú desees, ¿no? De manera libre, se podría decir, ¿ya? Entonces, ya tenemos que más o menos conocer o recordar que siempre dentro de la herramienta de rectángulo encuentro la de elipse. Y miren, también hay polígono, estrella, etcétera, ¿no? En el caso de que quieran hacer otras formas. Bien, entonces, ya hemos creado acá un par de cuadrados, un par de círculos. ¿Qué pasa si tú quieres crear un cuadrado de un tamaño en específico?
¿no? Si te dicen quiero hacer una tarjeta de 9 por 12, ¿no? Supongamos. Para eso, con la herramienta de rectángulo, para no tener que tú a mano dibujar y calcular el tamaño, que ahí ya más o menos ven que en la esquinita aparece un rectangulito gris con medidas, ¿ven? Ahí está apareciendo. Ese, mientras yo lo haga más grande, ahí me va a decir el ancho y el alto. Pero puede ser un poco tedioso verlo de esa forma. Entonces, si tú quieres simplemente crear un cuadrado a un tamaño en particular, en vez de dar clic y arrastrar, vas a dar solamente clic. Solamente un clic en la hoja en blanco, en cualquier parte de hecho. Y te va a aparecer este cuadradito. Aquí tú puedes colocar el ancho, mira, anchura pongo 12 y altura le pones pues, no sé, 9, 9.5, ¿no? El estándar. Le das acá en OK y mira, ahí ya tienes el rectángulo al tamaño que tú querías. ¿Ya? Puede ocurrir el caso en el que, y miren, acá también es una pequeña aclaración, a veces el tamaño, yo le pongo acá 12, ¿no? Pero a veces sale al costadito dice px, píxeles, ¿no? Y de altura también dice px, píxeles. Tienes que estar atento a eso. Si te aparece así px, píxeles, modifícalo, ponle tú manualmente, borra todo y pones 12 centímetros. Igual acá en altura pones tantos centímetros, ¿ya? Y luego le hacen OK. ¿Para qué? Para que se coloque a ese tamaño, ¿ya? A esa unidad de medida, ¿ya? Porque por ahí puede haber esa confusión. Bien, entonces, igualmente con el elipse, miren, cambio acá elipse, clic derecho y doy clic en elipse. Doy solamente un clic en la hoja, ya no arrastro. Y me pregunta lo mismo, ¿no? Anchura, altura. Si quiero obviamente que sea un círculo perfecto, voy a ponerle el mismo ancho y alto, ¿no? Ancho y alto, y ahí está, 5 por 5, ya está. Y así consecutivamente, ¿no? Podemos hacerlo de manera precisa y de manera quizás un poco más aleatoria, a mano, ¿ya? Bien, entonces esto es con respecto a las formas básicas. Ahora, hace un momento habrán notado que yo eliminé todo rápido. ¿Cómo es que hice para seleccionar y eliminar? ¿Ya? Para eso utilicé la herramienta de selección, que esta sí es la primera de todas, ¿sí? Que tiene la forma como de una flecha, ¿no? Esta herramienta de selección es la que te va a permitir coger las formas, ¿ya? ¿Por qué no se las mostré al principio? Porque técnicamente no funciona si no tienes nada en el documento. Entonces, como acá ya tengo yo unos cuadrados, unos círculos, yo puedo seleccionarlos, ¿no? Así como cuando seleccionas carpetas en el escritorio o documentos, basta con que tú, mira, de aquí des clic y arrastres, ese cuadradito que se está formando es un área de selección. Todo lo que toque lo va a coger, lo va a seleccionar. En este caso está cogiendo un poquito del círculo de abajo y un poco del rectángulo grande. Entonces basta que lo roce y ya los coge a los dos en general y los puedes mover, ¿no? Los puedo desplazar por el área que yo quiera. O puedo mover uno independiente, ¿no? Si quiero mover solo lo doy clic y le arrastro, ¿no? Y lo pongo en donde yo quiera, ¿ya? Para que esto funcione, para que tú puedas mover la figura, esta figura debe tener relleno. Mira, fija, ¿a qué me refiero con relleno? Este cuadrado está pintado de blanco. Tiene un relleno blanco y un pequeño trazo negro, ¿ya? Si tú la quieres mover cogiéndola desde adentro, tiene que tener ese relleno. ¿Por qué? Porque ocurre el caso, ¿ya? Y ya que estamos en esto también, aprovecho para explicarles cómo le cambias el color de relleno. Fíjate, acá arribita, cuando tú tienes seleccionado una forma, ahí está seleccionado, miren, lo sé porque aparecen esos nodos en las esquinas. Acá arribita vas a ver el color de relleno, que ahorita es blanco, y el color de trazo. Entonces, si quieres cambiarle el color de relleno, vas a colocarle aquí por ejemplo, en cian, ¿no? O bueno, un celeste, ¿no? O puedes ponerle un magenta, un rojo, naranja, el que tú quieras. Fíjate, acá hay algunos colores ya preestablecidos. Ahora, si tú quieres un color más allá de estos que están aquí, ¿qué debes hacer? Mira, esto mismo que está aquí arribita, está acá abajito.
¿Ya? Así que simplemente vas a dar doble clic en este cuadradito verde, que es el color de relleno, y te va a aparecer esta ventanita de degradé. Acá tú puedes, mira, ya de forma quizás más completa, escoger un color más personalizado, ¿no? El color que tú quieras, ahí está. Si no, puedes hacerlo de esta manera, ¿no? De los colores que están predeterminados. Son un poco más limitados, pero bueno, para el ejemplo son más que suficientes. Y en el caso del trazo igual. Acá escoges color de trazo. Le voy a poner un rojo quizás para que se note. Ahí está. Para que contraste con el azul. Ahí está. Ahí se ve el trazo rojo. Y lo mismo está aquí, ¿no? Acá también le puedes cambiar el color de trazo al tono que tú quieras, ¿no? Verde, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Bien, ahora acá hay una pequeña aclaración. Para poder cambiar el color de una forma, esta debe estar seleccionada. Porque si no está seleccionado, miren, ahí, ¿cómo lo deselecciono? Doy un clic afuera. Con la herramienta de selección doy un clic afuera. Y suelto ese cuadrado, o el círculo, o la forma que yo tenga. Y fíjate que si yo ahora intento cambiar los colores, ¿ven? Ahí estoy cambiando el relleno por naranja, el trazo por amarillo. No cambia nada, miren, acá en el documento no cambia nada. ¿Por qué? Porque no tengo seleccionado nada. Entonces, para que los cambios apliquen a esa forma que tú quieres, debes seleccionar esa figura y ahí recién ponerle pues el color que tú desees, ¿no? Acá también, en el caso del círculo igual, lo seleccionas primero y luego ya pueden aplicarse los cambios que tú quieras hacerle a esa figura, ¿ya? Bien, entonces, de momento tenemos dos herramientas muy sencillas. La herramienta a mí me gusta llamarla herramienta formas básicas, porque su nombre como tal es herramienta rectángulo, pero dentro también tiene elipse, polígono, así que yo me refiero a ella como formas básicas, ya que es la que te permite hacer cuadrados y círculos. Y la herramienta de selección, ¿ya? Hemos visto cómo seleccionar, básicamente, que es dándole un clic y arrastrando. O haciendo esto, ¿no? Como una selección grande y coge todo lo que esté dentro también y lo mueves como un conjunto, ¿ya? Bien, ahora que hemos visto cómo cambiarle el color de relleno y trazo, también puedo aumentarle el espesor del trazo. Y para eso, fíjense, nuevamente aquí en la sección de color de relleno y de trazo, al costadito van a ver que dice trazo, una palabra. Y al lado hay un número. Ese número es el espesor. Por defecto se coloca en 1, pero tú puedes aquí colocarle 2, 3, 4, el número que tú desees y miren cómo se va haciendo de mayor dimensión el trazo, ¿no? Aquí igual, en este rojo igual. Tú le puedes digitar, es decir, poner manualmente el número o puedes usar las flechas, ¿no? Las flechas que están aquí para bajar 1, subir 1. O como yo lo hago es simplemente con las flechas del teclado también, bajar, subir, va subiendo, aumentando puntaje también, ¿no? Entonces, miren, ahí ya se hace más notorio, ¿no? El trazo verde, acá el trazo rojo, ¿ya? Puedes quitarle también el trazo, es decir, que no tenga trazo. ¿Cómo hago eso? Aquí en color, fíjate, le vas a poner el primero de todos, que tiene como un slash con un fondo blanco, es que es como un color nulo. Mira, tú le das clic allí y básicamente tienes la forma ya sin trazo, solamente relleno. ¿Ya? Igualmente para el cuadrado puedes hacer lo mismo. Puedes hacer incluso al revés, quitarle el relleno y que se quede solamente con trazo. Es decir, que en este caso el cuadrado, por ejemplo, sea hueco, que solamente tenga el trazo. Para eso, exactamente igual, lo seleccionas, ojo, esto siempre, lo seleccionas, luego te vas a la herramienta te vas al color de relleno y le pones la primera opción, que es color nulo. Y mira, ahí ya tienes el rectángulo sin nada adentro, ¿ya? Acá justamente quería comentar un pequeño detalle. Cuando quieres mover elementos, como este por ejemplo, este círculo tiene relleno. Entonces, desde donde tú lo cojas, si yo doy clic aquí abajito, aquí, 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 lo vas a poder arrastrar y lo vas a poder mover. No importa desde dónde lo selecciones. Pero en el caso del cuadrado, aquí ocurre algo. Como no tiene relleno, si tú lo intentas mover, mira, yo lo quiero agarrar de acá, no se mueve, no se arrastra. Mira, ¿ves? ¿Y por qué pasa eso?
porque está hueco, porque no tiene información aquí, porque solamente tiene trazo. Entonces, si tú tienes una figura que no puedes mover, esto probablemente sea porque no tiene relleno, no tiene nada adentro, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder moverla? Darle un clic en el borde, es decir, desde el borde arrastrar, mira. Desde el borde sí te va a permitir cogerlo. ¿Por qué? Porque ahí sí tiene información, se podría decir. O desde el centro. Miren, acá es un poquito, no se ve mucho, pero en el centro, si tú haces esto en el centro, una selección en el medio, ahí sí hay como un puntito desde que lo puedes arrastrar, ¿ya? Pero les comento esto para quienes obviamente ven el programa por primera vez. Si sienten que no pueden arrastrar un elemento, es porque quizás está hueco. Entonces tienes que cogerlo desde el borde. Desde el borde, ¿no? Ahí sí te va a permitir arrastrarlo. O hacer esto también. Yo a veces lo selecciono así, ¿no? Hago una selección grande y ahí ya veo el círculo del centro y ahí lo muevo, ¿ya? Es solamente ese aspecto. Incluso fíjense, si yo le pusiera un fondo blanco, aunque se oculta con el fondo de la hoja, ya tiene relleno blanco y ahora sí te va a permitir moverlo cogiéndolo desde adentro, ¿no? Porque ya tiene un fondo blanco, ¿ya? Entonces solamente esa pequeña aclaración. Bien, listo, entonces hemos visto dos herramientas que diría que son las principales. Y luego vamos a ver una tercera herramienta que se llama la herramienta selección directa, que está de hecho en segundo lugar y casi siempre lo está. Con esta herramienta tú vas a poder editar las figuras. ¿Y a qué me refiero con editar? Con la herramienta de selección, aparte de mover las formas, puedes tú ensanchar o estirar las figuras, ¿no? De esta manera. Puedes deformarlas, básicamente. Pero con la herramienta de selección directa, tú puedes coger los nodos que están aquí en las esquinas. Mira, acá hay varios nodos. Puedes coger uno, le das clic a uno y luego nuevamente le das clic y lo arrastras y mira qué ocurre. Puedes deformar completamente esa figura, ¿no? O sea, ya no solamente se trata de ensanchar o estirar o girar, sino que te permite el que tú ya deformes completamente. El círculo igual también, mira, tiene nodos, tú lo puedes deformar, ¿no? Ya deja de ser un óvalo, un círculo y bueno, ya toma la forma que tú quieras. Y acá tú puedes ir jugando con estos nodos, estos reguladores también, que son estas líneas con un circulito, que influyen en las curvas que tú vayas a ir realizando, ¿ya? Entonces, es sencillamente eso. Con la herramienta selección directa, que es la segunda, aparte de mover, porque también lo puedes mover si lo coges desde el medio, vas a poder deformar las figuras, ¿ya? Y igualmente también vas a poder, con la herramienta de selección, vas a poder cambiar el tamaño si deseas también, ¿no? Entonces ya estamos viendo un poquito cómo deformar las figuras, ¿sí? Con la herramienta de selección, la primerita, solamente puedes estirar, ensanchar, pero con la de selección directa puedes ya coger los nodos, esos puntitos, y puedes ya deformar un ángulo, un extremo de la forma de la figura, ¿sí? Bien, y por último, ya para concluir este primer video, que yo creo que estas herramientas son las más básicas, pero para alguien que está iniciando en esto, pues seguramente les va a ayudar mucho a aclarar quizás algunas dudas. Vamos a ver una herramienta que nos permite quizás tener un poco mayor de flexibilidad al momento de trabajar. Y es la herramienta de lupa o zoom, ¿no? De hecho su nombre formal es zoom. Con esta herramienta, como su nombre lo indica, cuando tú cliqueas en ella, fíjense que el mouse, el puntero cambia a una lupa con un más, ¿no? Quiere decir que si yo doy clic, me voy a acercar. Mientras más clics dé, más me acerco. Si quiero alejarme, voy a mantener presionado Alt en mi teclado. Mantengo presionado y ahora si doy clics, vas a ver que te alejas, ¿ya? Si suelto el Alt, mira, el icono vuelve a cambiar al más. Y quiere decir que si cliqueo me acerco. Si le mantengo presionado Alt, cambia al menos y significa que me voy a alejar. Esto es útil para cuando quieres ver detalles, etcétera, ¿no? del documento o leer letras por ahí. Puedes hacerle zoom. Y también
algo que nos permite movilizarnos entre el documento de una forma muy fluida es mantener el espacio presionado. Mantengo barra espaciadora presionada, va a aparecer esta manito. Y si tú das clic y arrastras, mira, puedes acomodarte en la posición de la hoja que tú más desees, ¿ya? Entonces esto es súper práctico al momento de trabajar, porque te va a hacer, créanme, recontra fluido el poder desplazarte por el documento, hacer algo aquí, ¿no? Mover esto, ponerlo por fuera, ¿no? Etcétera. Y luego pasarte a otra hoja y seguir trabajando. Es muy práctico, ¿no? Entonces, la combinación de utilizar el zoom y el espacio es realmente algo que deberíamos tratar de acostumbrarnos, pues, para hacer los trabajos más fluidos y demás. Bien, entonces, en este primer video hemos enfocado el tema en creación del documento y ver herramientas básicas, ¿no? La selección directa, selección la normal, herramientas rectángulo, la lupa y el espacio también, que es para mover. Y en el próximo vamos a ir un pequeño paso más allá, que es el utilizar quizás la pluma, que es una de las herramientas que más se utilizan para dibujar formas personalizadas. Ya no necesariamente cuadrados, círculos, sino ir un poquito más allá, ¿sí? Y constantemente también en cada video ya vamos a ir viendo nuevas opciones para que ustedes pues puedan tener todo el desarrollo básico e intermedio del programa pues de una forma más clara. Entonces, chicos, yo les agradecería si en los comentarios me pudieran dejar por ahí algunas sugerencias de qué temas podemos ver. Yo voy a terminar la sección básica del curso de Illustrator, pero luego de eso, en base a los comentarios, puedo hacer algunos videos para ciertos tipos de trabajo en particular, ¿no? Aclarándoles por ahí algunas dudas y demás. Me apoyaría bastante que ustedes me puedan compartir esas dudas, ¿no? Porque al final la idea de estos videos es simplemente apoyar a quienes no tienen quizás el conocimiento previo de estos programas y que puede ser un poquito tedioso al principio, y más aún cuando nunca lo has visto, ¿no? Entonces, simplemente queda eso, apoyar con un like, una suscripción, porque a este canal, pues, si bien por motivos de trabajo no voy a poder subir contenido tan frecuentemente, sí espero que cada video que yo pueda sumar les aporte, ¿no? Les aporte a ustedes y que obviamente quede ya para próximas personas que estén estudiando este tema de diseño, etcétera, ¿sí? Entonces, chicos, sin más que comentar, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video y conmigo será hasta un próximo tutorial. Gracias.